Me incorporé a la Universidad de Cádiz a finales del curso académico 1994-95, procedía de la Universidad de Granada, en unas condiciones un tanto difíciles porque ese mismo año se puso la especialidad de Filología Árabe en la Universidad de Cádiz. Por tanto, soy de la primera generación de profesores que ha pasado por esta universidad, en unas condiciones que no teníamos materiales, no teníamos apenas bibliografía. Dar las clases era una situación un poco difícil. Yo tenía que preparar mis clases con los apuntes de la carrera, como mis estudios científicos también, pero aquí apenas teníamos materiales. Primero estuve de profesor asociado hasta el año 2000. A partir de 2000, después de mi oposición, me hice profesor titular de estudios árabes islámicos y sigo en ese puesto hasta la actualidad. Me he dedicado preferentemente a estudios sobre historias del mundo árabe contemporáneo y también literatura andalusí. Son las dos áreas de mi línea de investigación dentro de mi experiencia en la Universidad de Cádiz, que coincide con mi línea docente también de asignaturas dedicadas a historia del Islam, tanto medieval como contemporáneo, asignaturas que unas veces doy, otras veces dejo de dar en función de las necesidades docentes de cada curso, de política y sociedad en el mundo árabe contemporáneo. Me siento satisfecho con mi labor, sobre todo con la docente, porque creo que tengo un perfil más docente que de otra cosa, un número de alumnos apreciables, no solamente que estudian la titulación de estudios árabes islámicos, sino también muchos alumnos que estudian humanidades, que estudian historia, y desde los últimos años alumnos que hacen una doble titulación de estudios árabes islámicos con cualquiera de las otras titulaciones que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Alumnos de francés, alumnos de inglés, muchos alumnos Erasmus, procedentes de muchos países europeos, principalmente de Inglaterra, de Francia, Alemania, Italia, Polonia, incluso Finlandia, y la fortuna en estos últimos años también de contar con alumnos de origen magrebí, que se han formado en escuelas españolas. Algunos directamente vienen a estudiar desde países del norte de África, y ese es el resumen que puedo dar de mi experiencia en la Universidad de Cádiz como profesor de estudios árabes islámicos. En dos líneas de investigación: por un lado, aspectos históricos, sociales del mundo árabe contemporáneo, y por otro lado, aspectos históricos literarios de la cultura andalusí. Mi tesis doctoral trató sobre estudios agrarios en Marruecos, Argelia y Túnez, desde la época de la independencia hasta los años 90. He tenido diferentes publicaciones sobre esa materia. Al principio participaba en un grupo de investigación, estudios árabes contemporáneos, con profesores de la Universidad de Granada. Luego, finalmente, al convertirme en profesor de la Universidad de Cádiz, pues me incorporé a un grupo propio de esta universidad, que es Grupo de Estudios de Historia Actual. Llevo las líneas que tienen que ver con el mundo árabe islámico dentro de ese grupo de historia actual, que abarca aspectos muy diversos de toda la historia actual del mundo, sea de España, de América, de Europa principalmente, y la sección que tiene que ver con el mundo árabe islámico, pues me ocupo de ella. Abordamos aspectos desde movimientos migratorios, desde temas de transiciones políticas de dictaduras a democracia, también algunas cuestiones de desarrollo económico. Digamos que mi línea preferente de investigación es estudios de la época actual en el mundo árabe contemporáneo, y todo lo referente al tema actual del islamismo, los grupos radicales, otros que son pacíficos pero que entran dentro de la cuestión islamista. Respecto a mi experiencia investigadora sobre aspectos histórico-literarios de Al-Ándalus, en su mayor parte está relacionada con una magnífica obra que durante bastantes años dirigió el profesor de la Universidad de Almería, Jorge Lirola, una enciclopedia de obras y autores andalusíes,
Y ahí me ocupé de diferentes autores, algunos de recambre histórica, como por ejemplo Al-Mulhafi, otros propiamente literarios como Imar al-Kuhl, que fue un excelente poeta, sobre todo de poesía amorosa. Personajes diferentes, sobre todo en la parte del Levante español, en la región de Valencia, como los Banu Tahir, que también combinaron política con labores administrativas, y gracias a esas labores administrativas se convirtieron en grandes escritores que escribieron sobre todo poesía, algunas obras también en prosa, casidas, rasail, risalas, cartas diplomáticas. En fin, yo creo que he pretendido abarcar un aspecto diverso y coincidente con lo que son los estudios árabes e islámicos en las universidades españolas, que son dos ramas principales: estudios clásicos referentes al andaluz. Siempre me ha interesado ocuparme de lo que es el pasado andalusí, que forma parte de la cultura española, y también abrirnos al mundo árabe contemporáneo, al mundo principalmente del norte de África, nuestros vecinos magrebíes, especialmente Marruecos, sin descuidar tampoco Argelia y Túnez, en aspectos que hoy día creo que interesan mucho para la seguridad internacional, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas también de España, y también con el propósito de acercar el conocimiento que sobre estos países tan cercanos a nosotros, países árabes, países islámicos, países que están a tan solo 14 kilómetros de nuestra frontera, y que puede interesar mucho no solamente a investigadores, sino también a una labor de divulgación que me gusta resaltar también por mi parte, de divulgación para nuestros alumnos de especialidad y otras especialidades, y también para el público español que pueda leernos a través de la prensa o diferentes medios de comunicación. Cuando se pusieron en marcha los grados en el año 2010, me convertí en el coordinador de la titulación del grado de Estudios Árabes e Islámicos, cargo que sigo ostentando en la actualidad. Mis ocupaciones como coordinador del grado de Estudios Árabes e Islámicos son muy diversas. Tiene que ver todo con la coordinación entre profesores y alumnos, la puesta en marcha de la titulación, una titulación que era nueva, que había que adaptarse a los planes de Bolonia, en un ciclo de enseñanza de 4 años, con circunstancias muy novedosas que eran desconocidas para nosotros, como los trabajos de fin de grado, que ahora son obligatorios para los alumnos que cursan nuestra titulación. Eso pues me ha llevado una tarea burocrática y de gestión, pues la verdad que muy intensa. Pero coincidiendo con la puesta en marcha del grado de Estudios Árabes Islámicos, también mi ocupación es intentar exteriorizar los estudios árabes islámicos de la Universidad de Cádiz, y hemos hecho proyectos que todavía no han terminado de cuajar, todavía no están completamente terminados, como acuerdos de cooperación con la Universidad de Abdelmalek Saadi de Marruecos, para intentar crear un grado de estudios árabes islámicos conjunto entre las dos universidades, que me parece que es una idea muy interesante para nuestros alumnos de Cádiz, que puedan irse a estudiar durante 6 meses o un año a una universidad marroquí, que tendría su correspondencia con los alumnos de filología española de Marruecos, que podrían venir a Cádiz para perfeccionar sus conocimientos de lengua y literatura española. Me parece que eso puede ser un proyecto muy interesante, que puede atraer a los alumnos, sobre todo mejorar su aprendizaje. La idea es extender esta posible experiencia, que a ver si un día llega a cuajar, hacia otros países árabes. Hemos entablado conversaciones con Argelia, hemos entablado también conversaciones con universidades de Jordania, de la capital, de Ammán, precisamente con esta idea de hacer estudios y colaboraciones conjuntas entre profesores y alumnos. Por otro lado, las universidades españolas, sobre todo dentro del marco Erasmus, está interesada en el intercambio de estudiantes, principalmente entre diversas universidades europeas. Numerosos alumnos nuestros, nosotros además le apoyamos en ese esfuerzo, viajan a diversos países europeos para tener una estancia o bien de un semestre o bien de un curso académico completo, donde aprenden la lengua del país y
las asignaturas de nuestra especialidad. Pero a mí me gustaría que esa experiencia se trasladara también para que nuestros alumnos pudieran estudiar en diversos países árabes, en diversas universidades árabes, por tanto tener una buena experiencia de inmersión lingüística en árabe, que siempre es lo deseable para nuestros alumnos. Es la materia en la que estamos trabajando ahora. No es sencillo porque depende de la política comunitaria, porque actualmente financia sobre todo programas Erasmus con países europeos, pero no están tan desarrolladas tantas las líneas de cooperación para que nuestros alumnos puedan viajar a países árabes. Hay que pagarles el viaje, hay que pagarles la estancia, tenemos que colaborar con profesores de diferentes universidades árabes, y es la materia en la que estoy trabajando en la actualidad.